Buenas tardes a todos y a todas. Para mí, bueno, como profesor de la universidad, es un honor poder estar en este panel. Realmente uno de los desafíos importantes del presente es ver cómo generamos diálogos transversales en espacios donde también hay iniciativas de desarrollo y en los cuales, digamos, la articulación entre las comunidades que viven en los territorios y las empresas, y también el Estado, por otra parte, en Chile no ha sido lo virtuosa que debería ser, y tenemos mucho camino que recorrer todavía. Sin embargo, tenemos muchas oportunidades y necesitamos construir acuerdos para poder seguir avanzando en términos que parezcan equitativos a todas las personas que están involucradas en los territorios y que el Estado pueda garantizar y pueda, digamos, proyectar como formas de desarrollo sostenible y equitativo para todos. Entonces, este tipo de conversaciones son tremendamente importantes a la hora en que estamos y por eso celebro la concurrencia acá de los invitados que tenemos. Bueno, la idea fueron plantear tres preguntas que todos tenemos y que, digamos, las exposiciones iban dirigidas por 10 minutos primero a tratar de dar unas respuestas provisorias a estas tres preguntas. Las preguntas consisten en, primero, en cómo construir una relación de respeto recíproco entre empresas extractivas y comunidades, en primer lugar. En segundo lugar, cómo pueden generarse acuerdos entre empresas mineras, por ejemplo, que sean considerados como equitativos para las comunidades indígenas y que sean respetuosas del medio ambiente. Y en tercer, ¿qué debemos hacer en particular para el respeto de los derechos indígenas frente a las industrias extractivas? Entonces, en lo que a mí me toca inicialmente para motivar la conversación, podría decir que, bueno, el tema del respeto recíproco, por supuesto, va en el respeto a los derechos, la dimensión de los derechos es crucial, pero sin que esto sea una tarea pendiente, me parece, y titánica, digamos, es una dimensión que está entrelazada absolutamente con algo más profundo. O sea, la idea no es respetar derechos y no se pueden respetar derechos si no se construyen relaciones de confianza. Entonces, el desafío en el respeto está en construir relaciones de confianza entre las comunidades y las empresas, y ahí el Estado, por cierto, tiene un rol en el sentido de proporcionar confianza, garantizar la confianza y permitir y hacer que se restituya la confianza para, digamos, construir formas de vida armónicas en los territorios. ¿Qué significa la confianza? Significa, en primer lugar, conocerse. Una de las cosas que, digamos, es bastante recurrente en lo que señalan las comunidades indígenas, no solo en el norte, digamos, sino también en el sur y en todas partes del país donde están presentes, digamos, es que dicen, bueno, el Estado o las empresas no nos conocen, no saben quiénes somos, no saben qué somos, qué pensamos, cuáles son nuestras visiones, nuestras diferencias culturales, y a partir de allí está todo mal. O sea, no hay un conocimiento, no hay un esfuerzo y al parecer las instituciones del Estado que estarían a cargo de facilitar este conocimiento tampoco están haciendo la tarea en forma adecuada. Eso uno lo puede ver en todas las consultas, por ejemplo, indígenas que se celebran respecto de industrias mineras o de otras industrias extractivas, donde parece siempre se está empezando de cero, que no se conoce quiénes son los sujetos de consulta, que no se sabe quiénes son las autoridades tradicionales y no se sabe cuáles son los aspectos de las culturas que tienen que considerarse a la hora de una consulta indígena, por ejemplo, en un procedimiento de evaluación ambiental. Y esto parte por una cuestión tan básica para la confianza como conocerse. Y de ahí parten todos los problemas. Falta conocimiento. Falta en segundo lugar el reconocimiento de que la postura, estas posturas de los sujetos que intervienen en un territorio tienen un valor y un valor que tiene que respetarse, donde por cierto el última cota o nivel de respeto es el derecho, o sea, respetar el derecho y
digamos, hacer valer, validar, dar cumplimiento a los derechos que están en juego. Pero esto debería poder, de una manera más armoniosa, de una manera más efectiva, a veces que donde el respeto se termina solo imponiendo a veces los proyectos de inversión se judicializan y no producto previo donde pueden haber acuerdos constructivos entre empresas y comunidades. Estos acuerdos constructivos prevengan, no solo prevengan la judicialización, sino que la hagan necesaria porque el proyecto ya contempla las dimensiones que le interesan a todos los afectados por una industria extractiva en un territorio. Y eso es algo que estamos muy lejos de incorporar. A nosotros nos parece que la judicialización, bien para algunos, el último obstáculo, pero para otros, para las comunidades, el único recurso para que sean los intereses y valores propios escuchados. Esto podría ser de otra manera, en la medida que tuviéramos otro diseño institucional, por ejemplo, la evaluación ambiental, bien otras prácticas de relacionamiento entre empresas y comunidades. Y eso es algo que ya tenemos pendiente. Ha habido mucho esfuerzo, se ha hablado de construir valor compartido, nada realmente ha cambiado lo sustantivo en los últimos años. Sí ha cambiado la jurisprudencia, sí ha cambiado las decisiones judiciales, hay mayor flexibilidad, siempre bajo la hipótesis de llegar a este último estadio, que no es un buen estadio de conflicto, a través de la judicialización de los proyectos, pero digamos, podría verse de otra manera. Entonces, de allí que el tema de construir algo, de tratar de tener otra forma de relacionamiento es tan urgente. Y bueno, y aquí en términos de acuerdos, ¿cuáles son los acuerdos que realmente pueden ser satisfactorios? Eh, hay una hay una tendencia a pensar de que los acuerdos van a ser satisfactorios mientras menos esté el Estado presente, que el Estado, bueno, no está presente normalmente, pero que mientras menos presente esté el Estado o menos, sea menos invasivo un marco regulatorio, las empresas pueden llegar a acuerdos más fácilmente con las comunidades. La verdad es que la experiencia nos dice que no, que los acuerdos solo son efectivos en la medida que logran condiciones equitativas, y las condiciones equitativas suponen la intermediación de sujetos como los agentes estatales que permitan siempre hacer presente la importancia de determinados derechos, de determinados procesos y que, digamos, los acuerdos no impongan. Hemos visto casos en los cuales incluso las cortes han tenido que anular acuerdos que no son acuerdos, porque se dice, vamos, no sé, un decreto, en fin, dice, se van a destinar tal porcentaje de ventas para tales comunidades, pero jamás se le preguntó a las comunidades si están de acuerdo. Y digamos, no son acuerdos genuinos, y por eso el Estado siempre tiene que estar encima vigilando las condiciones en que se gestan los acuerdos. Tiene que estar también considerando la forma en que los acuerdos, digamos, se cumplen, cómo se llevan adelante y cómo estos acuerdos van a generar circunstancias o condiciones de confianza a lo largo del tiempo. Entonces, los acuerdos requieren, para ser equitativos, la presencia del Estado inicial, la presencia, vigilancia permanente del Estado, y requiere estar siempre conversando. O sea, un acuerdo no por un momento, sino un vínculo de conversación e incluso de renegociación permanente para mantener estas relaciones de confianza a lo largo del tiempo. Y bueno, por último, en el caso o el rol en particular de los derechos indígenas, que los derechos indígenas no son vistos por muchos como un obstáculo para el desarrollo, un obstáculo para los proyectos de inversión, y la verdad que los derechos indígenas son mínimos civilizatorios para que estos proyectos sean sostenibles. No, no son exigencias irracionales, sino que construidos por la comunidad internacional precisamente para que el
ser armónico y pueda ser un desarrollo para todos los habitantes del territorio y no simplemente una actividad de lucro respecto de los sujetos que hacen la inversión y en cambio las pérdidas, externalidades sean asumidos por el Estado y por los habitantes del territorio. Eso, digamos, quieren precaver, digamos, los derechos indígenas y en general los derechos relacionados con el medio ambiente, y es por eso que es tan crucial elevar el respeto a los derechos indígenas en el relacionamiento entre las empresas extractivas, el Estado y esto no solo tiene que, como les decía o anticipaba, no solo tiene que ser el tema de la última fase del conflicto a través de la judicialización, sino que sería que fuera una pauta de comportamiento inicial en el relacionamiento de las empresas con las comunidades. Yo creo que se ha avanzado bastante a partir de este marco internacional de las directrices de comportamiento de las empresas respecto a los derechos humanos. Estas ideas que han plasmado, digamos, cómo las empresas tienen que girar hacia el respeto a los derechos humanos de sus en prácticas iniciales. Todavía le falta mucha fuerza de implementación y que por eso tenemos más bien una visión de que las relaciones en el territorio son ante todo de conflicto y muy poco de cooperación. Entonces, el integrar los derechos, el no hacer interpretaciones tecnicistas y formalistas que quieran eludir o bypassear los derechos indígenas, es fundamental para construir las relaciones de confianza. Sin eso, digamos, siempre vamos a tener una desconfianza y esa desconfianza de una manera u otra, ya sea como judicialización, ya sea como protesta o movilización, de cualquier forma en que vamos a, en lugar de obtener un desarrollo equilibrado armónico, vamos a seguir dando. Lo dejo allí, estas tres visiones iniciales, para provocar la discusión y le doy el paso, le daría el paso a Patricia. Bienvenida, Patricia, para mí es un gusto en muchos términos. Y bueno, te dejo la palabra. Muchas gracias, profesor Millaleo. También es un gusto verlo, aunque sea por la pantalla. Agradezco la invitación y en estos 10 minutitos que tenemos estas tres preguntas que el profesor ha introducido bien, quisiera manifestar que desde la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tenemos una contribución modesta, aun cuando normativa, para colaborar en los procesos de diálogo y acuerdo en los distintos países. Y se trata, por cierto, del convenio 169, cuyo contenido creo que ha sido ampliamente difundido, pero solo quisiera decir la naturaleza de este convenio. Para nosotros es un convenio de paz. Es un convenio que promueve el entendimiento, como bien dice el profesor, respetando la autonomía de los pueblos indígenas que libremente acordarán o no con los distintos estados que se relacionen. En este caso, la pregunta sobre proyectos proyectos de desarrollo productivo que por supuesto afectan los intereses de los pueblos indígenas de las distintas comunidades. Sin embargo, este convenio introduce un marco para los países que lo han ratificado, unas reglas del juego, porque el profesor nos decía, bueno, aquí hay que promover el acuerdo, se requiere de confianza, agregaría que el convenio nos insta a concurrir de buena fe a este diálogo, a esta consulta obligatoria para el Estado, en medidas que afecten a los pueblos indígenas, y entonces agrego este elemento a la confianza que deben construir los actores, este principio de la buena fe. Rescato también algo que es muy propio de esta casa. Cuando hablamos de diálogo, esta es la casa del diálogo social. Nosotros promovemos relaciones laborales para alcanzar trabajo decente en el marco del diálogo tripartito, que como sabrán, no solo son a veces antagónicos los intereses de los pueblos indígenas y los estados en los que se desenvuelven, sino que también, muy naturalmente, en el proceso laboral, trabajadores, empleadores y gobierno no necesariamente están de acuerdo
es la expresión legítima de sus intereses. Entonces, confianza, buena fe, diálogo social. Y el diálogo social recoge otro de los elementos que el profesor señaló, que estos no son ejercicios pensados solo, por ejemplo, en la aplicación del decreto establecido en un país, como tenemos hoy día en Chile, el decreto que regula la como solo un hito, sino que precisamente lo que el convenio invita es a establecer procesos de diálogo social que se sitúan en un continuo, establecen una relación que pueden revisitar los acuerdos, que discuten nuevas materias y no solo hitos administrativos, para los cuales obviamente es necesario que el Estado, en este caso el Estado de Chile, cumpla una convocatoria con determinados requisitos, pero creo que es muy añadir entonces a la confianza, a la buena fe, diálogo social, como un sentido permanente de reflejo de la voluntad política, la actitud de los estados, no de los gobiernos solo, de relacionarse con los pueblos indígenas. Y esto es primordial porque también nos recuerda el instrumento de Naciones Unidas, estas directrices recomendadas para empresas y derechos humanos, entendiendo derechos humanos en un sentido amplio. Nosotros desde la OIT promovemos los derechos fundamentales en el trabajo, que son parte de los catálogos, del catálogo de derechos humanos, la no discriminación, no trabajo forzoso, el respeto a la libertad sindical, la negociación colectiva, también hemos agregado ahora muy importantemente el garantizar condiciones de trabajo de un entorno seguro y saludable, pero este marco requiere de un compromiso, de un respeto irrestricto del amplio sentido de los derechos humanos. Y claramente una empresa en relación a su entorno no puede invisibilizar, obviar la existencia de los pueblos indígenas y por lo tanto debe en este marco establecer en base a estas directrices que han sido promovidas por Naciones Unidas cuál es la relación de la actividad productiva que no tiene solo un destino evidente, ¿no? De generar y efectivamente generar condiciones de trabajo, ojalá de trabajo de sus trabajadores. Tiene un impacto social, un impacto en la comunidad. Y creemos que los países han avanzado, pero no necesariamente con la velocidad que se requiere. Y tenemos una larga historia en nuestros países, también lo es en Chile, con respecto a la implementación de este convenio. ¿Qué cosas que era lo que también nos pedía el profesor en las tres preguntas que provocan este intercambio? También, ¿qué recomendaciones podemos hacer? Porque efectivamente el convenio tiene un articulado que debemos respetar, instruye mecanismos, genera principios, también obligaciones sobre las que el Estado de Chile debe responder, también promueve actuaciones por parte de los propios pueblos que están interesados en su desarrollo de la manera que libremente así lo decidan. Pero esto no es hecho un fenómeno aislado. Y lo que hemos visto, y quisiéramos que se asumiera en este nuevo ciclo por parte de este gobierno que representa al Estado de Chile, pero luego será un compromiso que asumirán los que sigan, de cómo establecer una manera de relacionarse. Y creo que esto es un asunto totalmente pendiente, lo decía el profesor al inicio. No es solo una colección, que sí podríamos hacerla, ¿no? Aquí alguien podría levantar la mano y señalar un conjunto de proyectos en que se han establecido relaciones fallidas o no satisfactorias para los pueblos indígenas, pero no es posible mencionar este continuo de una relación más virtuosa que conflictiva, en que se establezca este nuevo marco de relación con los pueblos indígenas. Quisiera agregar tres elementos que son muy importantes y que a veces se dejan fuera de la discusión, porque esto es muy acuciante, ¿no? Generar un marco de entendimiento, muchas veces este marco de entendimiento está amenazado
por conflictos que además son conflictos que escalan más allá y afectan la vida de un territorio para indígenas y no indígenas. Hay tres cuestiones que quisiéramos desde la OIT que no se olviden. La primera, no solo está como una condición de la vida democrática, del pleno respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos indígenas, que coincido con el profesor, son mínimos civilizatorios sobre los cuales deberíamos construir una relación de mayor intensidad. Sino que también no perder atención de que al interior de esta dinámica hay variables que tenemos que, perspectivas que tenemos que considerar. Primero, es nuestra obligación manifestar nuestra preocupación de que a veces en estos procesos no se distingue los derechos de las mujeres indígenas y mucho menos se ven los derechos de la niñez y la adolescencia indígena. Y creo que eso es un asunto bien importante porque el impacto que tienen determinados procesos productivos, industrias extractivas bastante distinto, impacta a la comunidad, pero tiene necesariamente que adoptarse una perspectiva de género y también de protección a los derechos de la niñez, la infancia, la adolescencia. Creemos que eso es un punto muy fundamental. En segundo lugar, a lo que los pueblos indígenas han sido señeros, pioneros, visionarios, es la relación no solo del respeto de este derecho de los pueblos indígenas, sino que también del respeto, y seguramente ahí Esteban podrá ahondar, que todos estos proyectos sean ambientalmente sostenibles. Y que por lo tanto este diálogo tiene que también considerar no solo los beneficios que legítimamente y los intereses legítimos de los pueblos indígenas versus iniciativas de carácter productivo, sino que también hacerse cargo del desafío planetario de conservar el medio ambiente, y desde Naciones Unidas tenemos una mirada muy positiva del rol que juegan los pueblos indígenas, que han sido pueblos que desde siempre han manifestado su compromiso con la preservación de la tierra y el ecosistema. Y en tercer lugar es la participación. Yo sé que no es exactamente el tema de la industria extractiva, el desarrollo productivo, pero creo que no hay que olvidar la dimensión de los derechos políticos, de los derechos ciudadanos. Los pueblos indígenas están llamados a ejercer también sus derechos de ciudadanía, sus derechos políticos. No están solo circunscritos a ser consultados en aquellas materias estrictas de su interés, que por cierto es una obligación hacerlo, sino que también no olvidemos esta dimensión de que tienen derechos políticos y tienen el derecho a participar y decidir la vía política del territorio en el cual habitan. Y creo que entonces una sabia combinación de esta dimensión de ciudadanía, de ejercicio pleno de la democracia, de respeto de los derechos humanos, dentro de el respeto irrestricto a los derechos de los pueblos indígenas, podríamos entonces generar un marco que habilite una relación como el profesor nos plantea, que sea establecida de buena fe, que fomente la confianza y que sea una relación de largo plazo. Creo, profesor, que desde la OIT enarbolamos la bandera de este convenio de paz, pero no se nos escapa que es un convenio que habilita una relación que requiere de otros múltiples factores y actores, y por supuesto además nos declaramos totalmente disponibles a contribuir cualquier ejercicio de diálogo, de construcción, de confianza que permita que los pueblos indígenas alcancen el bienestar que hayan decidido en el ejercicio pleno de sus derechos. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Patricia Roa, oficial de la OIT, y ahora le vamos a dar el paso a Esteban, quien en representación del PNUD también nos va a hacer una presentación. Esteban, por favor. Hola, buenas tardes, profesor Millaleo, buenas tardes, Patricia, y muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan, ¿no? Primero quiero partir agradeciendo a los organizadores que nos han invitado a participar de esta conversación, que nos parece del todo relevante, ¿no?
en cualquier momento, pero más aún en este momento donde efectivamente la discusión sobre los impactos, sobre las presiones, ¿no? Sobre los desencuentros entre las industrias extractivistas y las comunidades locales e indígenas parece tan relevante, ¿no? Me voy a referir a las preguntas que nos ha extendido, a la invitación que nos ha hecho a dialogar el profesor Millaleo, y quisiera solo partir agregando algo muy breve al marco conceptual que ya se ha concluido sobre esta discusión. No quisiera extenderme demasiado sobre eso porque ha sido bastante profunda la intervención del profesor Millaleo, tanto como también la de Patricia, ¿no? Pero desde el PNUD nosotros nos enfrentamos, ¿no?, esta reflexión, y con eso quisiera enmarcar mi intervención, ¿no? Entendiendo que el derecho a un medio ambiente es un derecho también de carácter universal, ¿no? Eh, el acceso a un medio ambiente libre, ¿no?, limpio, sano, sostenible, ¿no?, es un derecho sin el cual no se pueden materializar otros derechos, que en ese sentido está íntimamente ligado, ¿no?, a todos los derechos fundamentales de la humanidad y otros derechos de segunda generación. Entonces, desde ahí, evidentemente, la reflexión respecto de, de cómo mejorar el respeto de los derechos indígenas frente a las industrias extractivas nos hace pensar de inmediato, ¿no?, en cómo se interrelacionan todos estos derechos, cómo, dónde se sitúan estas comunidades, ¿no?, tanto las comunidades locales en general y las comunidades indígenas, ¿no?, y cómo interactúan las diversas componentes del medio ambiente a su alrededor y ellas con las componentes del medio ambiente a su alrededor, ¿no? En el caso de las industrias extractivas de más importantes de este país o de las que más se habla, digamos, ¿no?, uno podría decir, bueno, ahí tenemos evidentemente el caso de la minería, ¿ya? Tenemos el caso también de la pesca y acuicultura, también de las industrias forestales, ¿no?, en donde cada industria, cada localización, cada comunidad, cada territorio, ¿no?, impone ciertas particularidades a la reflexión de cómo enfrentar esto. Hace algunos días atrás conversábamos en otro foro, ¿no?, em, sobre las medidas que podíamos tomar para acelerar, digamos, ¿no?, el cumplimiento de los compromisos del país, no solamente del país, porque era un foro regional, ¿no?, de todos los países de Latinoamérica, establecidos en el marco del Acuerdo de París, digamos, ¿no?, todo aquello que tiene que ver con la descarbonización, todo lo que tiene que ver nuestra materia, de nuestra matriz energética, fundamentalmente, ¿no? Y reflexión que aparecía de inmediato, ¿no?, es, bueno, cumplir con los compromisos del Acuerdo de París significa al menos quintuplicar la producción de cobre, la producción de litio actual, ¿ya?, hacia el 2030. O sea, aumentar la tasa de producción de cobre y de litio en las condiciones, más o menos con los mismos parámetros de producción actuales, aumentar, quintuplicar, ¿ya? Evidentemente, descarbonizar la matriz mundial es un objetivo prioritario para el planeta hoy día, ¿ya? Pero el cobre se localiza en algún lugar, el litio se localiza ¿ya?, se extrae en un lugar concreto, digamos, ¿no? Ambos minerales, digamos, ¿no? Y por lo tanto, los impactos de una extracción que quintuplica sus dimensiones, evidentemente, también son de mucha preocupación, ¿ya? En el caso de Chile en particular, nosotros tenemos, para el caso del cobre, es por todo bien conocido donde se localiza mayoritariamente, pero también en el caso del litio, ¿no? Nosotros tenemos la reserva de litio más importante del planeta junto con Argentina y Bolivia, y es lo que se ha dado en llamar el triángulo del litio, ¿no? Pero no nos olvidemos que la producción actual de litio, las tecnologías que hoy día tenemos requieren altos volúmenes de agua, ¿ya?, en un escenario territorial que es desértico, donde no hay agua, ¿ya?, pero donde además tenemos una presencia muy importante de indígenas, ¿no?, que han establecido una relación particular por más de 10.000 años con ese territorio, donde hay lógicas, ¿no?, de ocupación del territorio, donde hay identidades culturales que están involucradas, ¿no?, que son muy particulares, ¿ya?, y que también constituyen parte del patrimonio del país, al igual que el litio, ¿ya? Entonces, bueno,
la reflexión sobre cómo se enfrentan en este sentido, ¿no? O cómo se construyen relaciones recíprocas, de cooperación o respetuosa entre las comunidades, tanto indígenas como locales, y las industrias extractivas tienen muchas aristas, tienen muchas complejidades, ¿no? El profesor Millaleo ha hecho ver algunas, Patricia ha hecho ver otras que me parecen del todo relevantes. En nuestro caso, cuando la pregunta se operacionaliza, digamos, ¿no? Dejamos de reflexionar sobre a nivel de principio o a nivel de derecho, ¿no? Y intentamos en alguna medida aterrizar la discusión, ¿no? De cómo hacer para que esto mejore, digamos, ¿no? Bueno, evidentemente el papel del Estado aparece con mucha importancia, digamos, ¿no? El fortalecimiento de los marcos normativos, digamos, ¿no? Que permiten, que generan en primera instancia el escenario donde se producen, ¿no? Y se reproducen todas estas relaciones entre las comunidades y las industrias extractivas. Ahí me parece que evidentemente el país ha avanzado mucho en esa materia. La suscripción, además del acuerdo de Escazú recientemente, también es un logro muy importante. Pero en relación con el acuerdo, con el convenio 169, todavía hay brechas y hay también algunas críticas, ¿no? Respecto de aquello, ¿no? La necesidad de avanzar más, de actualizar algunos estándares de aplicación del convenio en Chile. Se ha dicho también que tiene ya algunos años, que también requiere eventualmente algunas revisiones, ¿no? Usado muchas veces también de incumplimiento del convenio. Entonces hay brechas que son de carácter normativo, nuestras normas para que el convenio se aplique de una manera más robusta, y otras que son más operacionales, que tienen que ver incluso con quienes hacen carne en las cuestiones más cotidianas del convenio, ¿no? O sea, necesitamos fortalecer también las instituciones públicas, y ya los funcionarios públicos son, al final del día, muchas veces quienes tienen que hacerse cargo de la aplicación de estos instrumentos. Instrumentos que no siempre son sencillos de comprender, y por lo tanto ahí hay un desafío muy importante y hay un cómo. Hay que mejorar el nivel, ¿ya? Tanto de estos instrumentos como de aplicaciones de instrumentos que son más bien contextuales, ¿no? La cancha en la que se juegan las relaciones entre las comunidades y las industrias, digamos, ¿no? Se ha hablado mucho en los últimos años, en particular, de la necesidad que este país tiene de discutir sobre una legislación de ordenamiento territorial, que en alguna medida también fija, ¿no? Eh, el marco de las expectativas de desarrollo territorial que se tiene en cada una de las escalas a nivel del país, ¿no? Y que evidentemente debiera ser construido también de manera participativa, para que la voz de las comunidades también encuentre un reflejo en una normativa que establece cuáles son las reglas del juego en ciertos territorios del país. Yo creo que ahí también hay una materia en la que se está al debe en muchos casos, y que se requiere profundizar, ¿no? Eh, Hay otro aspecto que tiene que ver con los ámbitos de participación, eh, muy fundamentales, ¿no? Que está relacionado también con el respeto de las identidades locales, ¿ya? Eh, Nosotros, como agencia de desarrollo, desde nuestro mandato, evidentemente tenemos una preocupación muy importante porque el enfoque de desarrollo sea este enfoque que les estaba comentando al principio, ¿no? Que es un enfoque que entiende que el mejoramiento de la calidad de las personas, de la calidad de vida de las personas, está intrínsecamente relacionado también con el mejoramiento o el mantenimiento, al menos en algunos casos, la calidad del ambiente en el cual estas personas se desenvuelven, ¿no? O sea, no podemos pensar que existe un medio ambiente sano, digamos, ¿no? Saludable, sostenible, y efectivamente estamos viviendo en un territorio que no tiene agua, ¿ya? No podemos pensar, digamos, ¿no? Que vamos a lograr conseguir un desarrollo humano sostenible, digamos, ¿no? En un territorio, ¿ya? Que se encuentra contaminado, cuyos suelos han sido contaminados, o que se encuentra permanentemente expuesto o en riesgo de contaminación. Entonces son cosas que están eh, muy relacionadas, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo no podemos pensar
que pueda existir un desarrollo humano sostenible si es que las personas que viven en esos territorios no han participado de las decisiones, ¿ya?, de la construcción de la imagen de desarrollo de esos territorios, ¿ya? Y yo creo que eso es probablemente una de las ideas, ¿no?, que son resultados que surgen con mayor fuerza cuando se analiza en particular lo que ha sucedido con la aplicación del sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile, ¿no? ¿Ya? Una de las críticas fundamentales que se hace a este tipo de instrumentos es que la participación no termina teniendo una fuerza real dentro del proceso de evaluación, ¿no?, que permita que las discusiones que se realizan en el marco de los procesos de participación tengan algún grado de incidencia real en los proyectos, ¿ya? Por lo tanto, la participación que se da en el marco hoy día no es capaz de decidir, ¿ya?, de manera sustantiva respecto del alcance, los objetivos, ¿ya?, de la forma en que se ejecutan los proyectos y mucho menos, ¿ya?, de la forma en que se distribuyen los beneficios que los proyectos generan con el cada territorio, ¿ya? Entonces, hay un aspecto de participación que es muy relevante y que debe ser mejorado, ¿ya? No solamente en el caso de la evaluación de impacto ambiental, sino que también en estos otros instrumentos que permiten fijar las reglas del juego de la evaluación ambiental. Los instrumentos de ordenamiento territorial son instrumentos cuya evaluación ambiental, a pesar de que existe y se da en el marco de la evaluación ambiental estratégica, todavía es un instrumento que podríamos decir que en el caso nuestro todavía es incipiente. No es un instrumento que se haya consolidado de manera sustantiva aún en el país, ¿no? Crear, el profesor Millaleo en su intervención al principio decía, crear también confianza, conocerse en espacios que den garantía. Las relaciones entre empresas y comunidades son muy asimétricas, digamos, ¿no?, desde el punto de vista de la información, desde el punto de vista del conocimiento técnico, los procedimientos de evaluación, desde el punto de vista del conocimiento de las vías judiciales, ¿no? Hay muchísimas asimetrías. Entonces, en el cómo mejorar, evidentemente también hay una dimensión que tiene que ver con el rol del Estado, que está asociado al fortalecimiento, ¿ya?, a la creación de mecanismos, de herramientas y el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades para dialogar en condiciones de mayor asimetría, ¿no?, con los representantes de las empresas, con los representantes del Estado, con los representantes de la academia, con los representantes de otras comunidades, ¿no? Entonces hay ahí mucho trabajo que hacer en relación con nivelar, por así decirlo, las capacidades para enfrentar estos diálogos que cruzan, ¿ya?, la complejidad de las relaciones entre las comunidades y las empresas extractivas. Alcanzar aquello tiene mucho que ver con el tema de educación. Necesitamos comunicar más, necesitamos educar más, necesitamos que tanto las comunidades como los profesionales del ámbito público, los profesionales del ámbito privado, ¿no?, conozcan con mayor profundidad cuáles son efectivamente las particularidades que tiene la aplicación del derecho indígena en condiciones de la ejecución o planificación de proyectos ambientales, ¿ya? Y necesitamos entender y compartir esta idea de que las comunidades locales y las comunidades indígenas tienen su particularidad, que no pueden ser tratadas de manera general, ¿no?, de forma común, ¿ya?, como si todas tuvieran los mismos patrones culturales. Y hay un desafío bien importante que tiene que ver con fortalecimiento de capacidades, con educación, con comunicación, ¿ya? Tanto de forma general como de manera particular para incorporarse en este proceso. Y bueno, en relación a la equidad, creo que es una pregunta no solamente compleja de abordar, ¿no?, sino que tiene un sinnúmero de aristas que están relacionadas con todas estas otras cosas que hemos dialogado antes, ¿no? Pero si lo circunscribo fundamentalmente a los temas de relacionamiento de comunidades con industria extractiva, yo creo que hay un tema que tiene que ver con aplicarlo tanto los principios que mencionaba el profesor Miguel Leo como que mencionaba Patricia, ¿no? Hay que
hay que hacer carne de esos principios en la práctica de las empresas y también en la práctica cotidiana del Estado y de las personas que nos ven involucradas en este tipo de procesos, ¿no? Entonces, no creo que haya una respuesta única, creo que la discusión, evidentemente, hay ciertos mínimos, ¿no? Como los que mencionaba Patricia, que son exigibles para todos, ¿ya? Pero luego de aquello hay que situar la discusión en relación con comunidades específicas, en territorios específicos y en relación con industrias específicas, de tal manera de conseguir profundizar más en la particularidad y diseñar estrategias o medidas o soluciones, ¿ya? Que sean justas, que sean equitativas, donde las comunidades se sientan satisfechas, se sientan integradas, ¿ya? Eh, y que por lo mismo sean sostenibles y eviten en algún grado los escenarios de conflictualidad o de conflicto que vienen, ¿ya? Creo que con eso podría terminar por ahora para que continuemos la discusión. Muchas gracias. Bueno, quizá como para finalizar, plantear la reflexión de que eh, estamos en una, digamos, una etapa que algunos dicen de incertidumbre, pero la verdad que en el plano de la industria extractiva está bastante dinámica. O sea, uno ve toda esta situación del litio en el norte, o en el caso de la energía del hidrógeno verde en el sur, y no, aparte de todo lo que se ha ido desarrollando como energías renovables en diversos proyectos, y en todas ellas uno ve que hay comunidades locales, que hay territorios, y vemos, digamos, que el marco institucional, las prácticas no han cambiado demasiado. Entonces, lo que se ve, digamos, es que no hemos mejorado aún estas lógicas de conflicto a las que nos acostumbramos en los últimos años, décadas, y que estas nuevas relaciones no las hemos ido construyendo todavía. Entonces, eh, creo que una necesidad que avancemos en precisamente cómo generar plataformas de acuerdo de los territorios con los titulares, con los pueblos y las comunidades allí, y que esto no sea algo donde simplemente haya que reparar o tratar de mitigar los daños que ya se causaron, sino que generar lógicas de anticipación, de relacionamiento temprano, y donde el Estado asuma un rol preventivo y no solo para llegar después a tratar de recuperar los platos rotos. Entonces, quería plantear eso, o sea, estamos en una época o en una etapa donde nuestro desarrollo extractivo sigue adelante, hay nuevos proyectos, va a haber una nueva, digamos, impulso a esto, ahora se viene la política del litio, en fin, y todavía nosotros tenemos marcos normativos que no son capaces de responder y menos de prevenir a los conflictos. Entonces, es muy importante acoger las recomendaciones de las organizaciones internacionales, es muy importante que Chile logre avanzar en adecuar el marco normativo que tiene al sistema de derechos humanos, incluyendo el convenio 169, pero todos los otros marcos que están allí y que son vinculantes, y que esto lo haga con una perspectiva, no la perspectiva mezquina de qué hacemos para evitar costos, sino la perspectiva más de largo plazo. Cómo construimos formas de asociatividad equitativa y de confianza hacia el futuro. O sea, creo que eso es como un desafío, y bueno, allí tanto las empresas, el Estado y las organizaciones internacionales y los pueblos y comunidades indígenas son indispensables para, o sea, ni uno de ellos puede faltar para generar este esfuerzo a largo plazo. Así que les agradezco, digamos, Patricia, Esteban, digamos, a los asistentes remotos, y bueno, como ya dijimos, todos estamos disponibles para seguir haciendo los esfuerzos que hacemos para poder mejorar en la construcción de relaciones de confianza. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Buena tarde. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a todos.
Adiós. Adiós. Muchas gracias.